Meditación con el Padre Eduardo Hayen, director de Periódico Presencia. Hola, ¿qué tal? Nos preguntamos cómo es el amor verdadero y el Papa Francisco nos ofrece en Amoris Laetitia un análisis de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios en el capítulo 13, el himno al amor. Es una bellísima reflexión sobre el amor que vale la pena tomar. En el podcast anterior ya habíamos hablado sobre algunas de estas notas del amor conyugal que son una expresión del amor de Cristo por su esposa, la Iglesia. Continuemos hablando del desprendimiento. El amor es el que no busca su propio interés. Decía San Pablo, no se encierren en sus propios intereses, sino busquen todos el interés de los demás. Cuando una persona va madurando en el amor, se va creciendo en el querer amar más que querer ser amado. Las madres son las que más aman porque buscan amar más que ser amadas, dice el Papa. El amor auténtico, entonces, va mucho más allá de la justicia y se desborda gratuitamente sin esperar nada a cambio. Lo que han recibido gratis, denlo gratis, dice el Señor en el Evangelio de San Mateo. A veces en el matrimonio, las parejas se irritan internamente el uno contra el otro. Se hace una violencia dentro de la persona que nos coloca a la defensiva del otro, como si fuera un enemigo molesto que tendríamos que evitar. Alimentar esta agresividad íntima no sirve para nada, solamente nos enferma y termina aislándonos. No te dejes vencer por el mal, dice Pablo en su carta a los Romanos. Una cosa es sentir la fuerza de la agresividad que brota y otra cosa es consentirla, dejar que se convierta en una actitud permanente. Hay un muy buen consejo que da Pablo en su carta a los Efesios, en el capítulo 4. Si ustedes se indignan, no lleguen a pecar, que la puesta del sol no los sorprenda en su enojo. Por eso el Papa es tan insistente en que nunca hay que terminar el día sin haber hecho las paces en familia. ¿Y cómo debo de hacer las paces? ¿Poniéndome de rodillas? Claro que no, dice Francisco. Basta un pequeño gesto que devuelva la armonía familiar, una caricia, no tiene que ser palabras, pero nunca terminar el día sin hacer las paces y desear siempre el bien a la otra persona, que Dios la libere y la sane. Dice San Pablo que el amor verdadero no lleva cuentas del mal. Lo contrario es perdonar, un perdón que se fundamenta en una actitud positiva que trata de comprender la debilidad de la otra persona y trata de buscarle excusas, como cuando dijo Jesús, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Pero nuestra tendencia tantas veces es buscar más y más culpas en el otro, imaginar más y más maldad, suponer todo tipo de malas intenciones y así el rencor va creciendo y se va arraigando. Y entonces cualquier error, cualquier caída del esposo, la esposa, puede dañar el vínculo amoroso y la estabilidad familiar. A veces hemos sido ofendidos, desilusionados. Bueno, el perdón es posible y es deseable, pero claro que no es fácil. Exige un tremendo espíritu de sacrificio, una disponibilidad para comprender, para tolerar, para perdonar y para hacer la reconciliación. Sabemos que para perdonar tenemos que pasar por esta experiencia de comprendernos y perdonarnos también a nosotros mismos. Tantas veces nuestros errores o esa mirada crítica de las personas que amamos nos han llevado a perder el cariño hacia nosotros mismos. Y eso hace que terminemos guardándonos de los demás, escapando del afecto, llenando de temores nuestras relaciones interpersonales.
Nos aconseja el Papa, hace falta orar con la propia historia, aceptarse a uno mismo, saber convivir con sus limitaciones y perdonarse para poder tener esa misma actitud con los demás. Aquella persona que ama auténticamente es una persona que se alegra por el bien del otro, porque se puede llegar a tener una actitud venenosa que se alegra cuando se ve que al otro se le comete una injusticia. Porque sí hay esposos o esposas que se alegran secretamente por el fracaso de su cónyuge. Esto es terrible. Cuando una persona ama, se alegra porque al otro le va bien en la vida. Jesucristo aprecia mucho a quien se alegra con la felicidad de la otra persona. Es importante entonces alimentar esa capacidad de gozar con el bien del otro y sobre todo no concentrarnos en nuestras propias necesidades, porque así nos vamos a condenar a vivir con poca alegría. Jesús dijo, hay más felicidad en dar que en recibir. Otra nota característica del amor en la carta de Pablo a los Corintios dice que el amor disculpa todo. Implica limitar el juicio, contener esa inclinación que tenemos para lanzar una condena dura e implacable. Jesús dice, no condenes y no serás condenado. Santiago, el apóstol, recomienda en su carta, no hablen mal unos de otros. Y muchas veces se nos olvida que la difamación puede ser un grave pecado, una seria ofensa a Dios. Cuando afectamos gravemente la fama buena de los demás, les ocasionamos un daño muy difícil de reparar. Y por eso la palabra de Dios es dura con los pecados de la lengua. Basta leer el capítulo 3 de la carta de Santiago para darnos cuenta de cómo la lengua puede ser un contaminante de toda la persona. Por el contrario, los esposos que se aman hablan bien uno del otro, intentan mostrar el lado bueno del cónyuge más allá de sus errores. Y en todo caso guardan silencio para no dañar su imagen. No se trata de ser ciegos y no ver las dificultades y los puntos débiles del otro, sino tener una mira más amplia, colocar esas debilidades y errores en su contexto, saber que ese defecto que tiene mi esposa o el marido no es la totalidad de la otra persona. Una cosa desagradable en la relación no es la totalidad de esa relación. La otra persona no es solamente eso que a mí me molesta, es mucho más que eso. Dice San Pablo que el amor verdadero es el que confía. Y no se trata solamente de sospechar que el otro esté mintiendo o esté engañando. No es necesario controlar a la otra persona, seguir sus pasos minuciosamente, ¿no? Estar revisando las redes sociales, el teléfono celular, para evitar que el otro se vaya de nuestros brazos. El amor confía, deja en libertad, renuncia a controlarlo todo, a dominar a la otra persona. Y esa libertad es la que hace posible que haya espacios de autonomía, apertura al mundo, nuevas experiencias, permite que la relación se enriquezca y no que se convierta en un círculo cerrado sin horizontes. Y al mismo tiempo es posible la sinceridad, la transparencia del uno con el otro. Alguien que sabe que siempre están sospechando de él, que lo juzgan sin compasión, que no lo aman de manera incondicional, va a preferir guardar sus secretos y esconder sus debilidades o sus caídas o fingir lo que no es. En cambio, donde reina una cariñosa confianza y donde siempre se vuelve a confiar a pesar de todo, esto permite que brote la verdadera identidad de los miembros de la familia. El amor verdadero es el que espera. Saber que el otro puede cambiar. Saber que es posible una maduración, un brote de belleza, que las potencialidades más ocultas de la otra persona germinen algún día. Quizá Dios escriba derecho con esas líneas torcidas
de esa persona y saque algún bien de los males que aquí en la tierra parece que no logra superar. Y aquí se hace presente la esperanza, porque incluye la certeza de una vida más allá de la muerte. Esa persona, con sus defectos, está llamada al cielo. Será completamente transformada por la resurrección de Jesucristo, y en el otro mundo no existirán sus fragilidades ni sus patologías. Esa persona brillará en todo su ser con toda su potencia de bien y su hermosura. Y eso nos permite también, en medio de las molestias de la tierra, contemplar a esa persona con una mirada sobrenatural y esperar que un día reciba la plenitud del reino celestial. Y por último, dice Pablo, el amor todo lo soporta. Es mantenerse firme en medio de un ambiente hostil. No solamente tolerar algunas molestias, sino que es algo más amplio. Una resistencia constante capaz de superar cualquier desafío. Es amor a pesar de todo. Cita el Papa a Martin Luther King, cuando en medio de las persecuciones y humillaciones tremendas que recibían aquellas personas de color, decía: la persona que más te odia tiene algo bueno en él. Incluso la nación que más te odia tiene algo bueno en ella. La raza que más te odia tiene algo bueno en ella también. Y cuando llegas al punto en que miras el rostro de cada hombre y ves muy dentro de él lo que es la imagen de Dios, comienzas a amar a esa persona a pesar de lo que te hace. No importa lo que te haga, tú ves la imagen de Dios en él. Hay un elemento de bondad del que no te puedes deshacer. El odio por el odio solamente trae más odio y más mal. Si yo te golpeo y tú me golpeas, yo te devuelvo el golpe y tú me lo devuelves, y así nos vamos, pues es evidente que llegamos hasta el infinito, nunca terminamos. La persona fuerte es la persona que puede romper la cadena del odio, la cadena del mal. ¿Cómo nos hace falta reflexionar sobre estas características del amor en la carta a los Corintios? Es todo un retiro espiritual. Pidamos por nuestras familias para que vivan más plenamente el amor con el que Dios ama a su pueblo, con el que Cristo nos ama como a la iglesia, su esposa. Que tengas muy bonito día. Paz y alegría en tu corazón.